Pudimos escuchar un grito desgarrador a nuestra espalda. Algo terrible había sucedido. El grito era de una mujer. En cuanto nos dimos la vuelta para ver qué era lo que había ocurrido, pudimos observar horrorizados la situación. Un devorador se encontraba mordiendo sobre el hombro a Evelyn. Un chorro de sangre comenzó a caer al suelo, y en ese momento, Jesús logró darle una patada al enfermo, tirándolo al suelo y acabando con la impactante escena. Seguido de eso, Jesús remató a la bestia con su bate. Andrés se acercó a Evelyn para ayudarla a incorporarse. Ella estaba bastante adolorida, así que Andrés y Jesús hacían todo lo que podían para ayudarla a ir más rápido. Ahora Charlotte y Beatriz iban al frente. Podía ver la iluminación al final del camino, estábamos llegando a la carretera, lo habíamos hecho, era el final del bosque. Miren, ahí. Grité, señalando una choza, que parecía ser un buen lugar para refugiarse. Di un rápido vistazo hacia atrás, para comprobar que estuviéramos todos. Andrés cargaba a Evelyn en sus brazos. Ya no podía ver devoradores cerca, pero aún así no dejamos de correr, pues sus rugidos todavía podían escucharse, retumbando por el aterrador ambiente. En cuanto llegamos a la cabaña, me acerqué a la puerta, y por suerte, esta no estaba trabada. Entramos lo más rápido posible, y una vez todos estábamos adentro, Michelle cerró la puerta. Al parecer habíamos perdido a los destripadores, no nos habían visto entrar, pues en ese momento dejamos de escuchar sus gritos. Al menos eso quería creer, pues lo de recién había sido un infierno. Entre todos movimos una mesa que había en el centro de la casa, y Andrés se apresuró en dejar a Evelyn sobre ella. Nos apartamos un poco, para que Michelle pudiera acercarse. Si alguien podía hacer algo, era ella. No era doctora, pero sí veterinaria, y ahora mismo era lo más cercano que teníamos. Evelyn escupió sangre, y comenzó a hablar. Ya no pueden hacer nada por mí. Esa cosa me mordió, me contagiará con la enfermedad. En ese momento recordé al hombre del aeropuerto, y el aparato que poseía en sus manos. Era cierto, uno de los métodos de contagio era la mordida de un infectado. Al parecer Andrés también se había olvidado de ello, pues cuando Evelyn dijo esas palabras él se tomó la cabeza. No, eso no es posible. Michelle, dime, tú tienes que poder hacer algo, debe haber una forma de parar la enfermedad, por favor, dime que se te ocurre algo. No dejes que ella muera, te lo ruego, por favor. Gritaba desesperado Andrés, mientras se dejaba caer de rodillas al suelo, mirando a Michelle. Maldita sea. No lo sé, Andrés, haré todo lo posible, le desinfectaré y curaré esa herida, pero ¿y si ella está infectada? No hay nada que pueda hacer, por lo que sabemos la enfermedad es letal. Lo siento mucho. Jesús sacó de su mochila un botiquín, y se lo entregó a Michelle. Entonces ella se acercó a la herida de Evelyn. Andrés tomó la mano de su esposa y comenzó a llorar desconsoladamente. No pude evitar que se me escaparan algunas lágrimas a mí también, la escena era devastadora. Me acerqué a Andrés para intentar calmarlo un poco, pero yo sabía bien que no podía hacer nada. No había nada que pudiera hacer, no había nada que pudiera decir. Evelyn parecía estar a punto de desmayarse, pues se notaba que luchaba por no cerrar los ojos. Michelle ya había limpiado la herida, ahora intentaba colocar una venda, mientras le decía a Evelyn que no cerrara los ojos, que se mantuviera con ella. Sin embargo, todos sabíamos que el problema no era la herida, ella no estaba así por eso, era el virus. Andrés, sé fuerte, por favor. No, claro que no, no digas eso. No me dejes, por favor, no puedo vivir sin ti. No puedo hacerlo. Si puedes. Debes hacerlo, por mí. No te rindas, prométeme que seguirás luchando, por favor, prométemelo. Sé que puedes hacerlo. Está bien. Sí lo haré por ti. Te amo, Andrés. Nos encontraremos. Dijo Evelyn con sus últimos esfuerzos, para luego terminar de cerrar los ojos, y dejar caer su cabeza hacia un lado. No es cierto. Gritó Andrés poniéndose de pie. Al mismo tiempo Michelle tomó el pulso de Evelyn colocando dos de sus dedos en el cuello. Michelle dijo de forma desesperada que ella no tenía pulso y comenzó a hacerle RCP. Pude ver cómo a Michelle se le escapaban algunas lágrimas de impotencia, al ver que intentaba, pero Evelyn no reaccionaba.
Lo hacía cada vez más desesperada, hasta que Jesús la detuvo. Sabíamos muy bien que había acabado. Era el fin, no podíamos hacer nada más por ella. Andrés observó la escena quieto por unos segundos. Como si por un momento hubiera perdido la conciencia de lo que ocurría. Entonces, me acerqué para ofrecerle un abrazo. Ya está, todo ha terminado, ella está en un lugar mejor, hermano. Le dije, y no pude evitar que se me volvieran a escapar unas lágrimas. Conocía de hace mucho a Evelyn, me dolía saber que quizá las cosas podrían haber sido diferentes. Todo había pasado tan rápido. Sentía demasiada impotencia al no poder haber hecho nada por ella. No se lo merecía, ella era demasiado buena, y no era justo que se haya ido de esa forma, que una bestia que parecía sacada del mismísimo infierno la hubiera asesinado. Lo que más me dolía era la situación de Andrés, pues si yo me sentía así con respecto a la muerte de Evelyn, él debería sentir un vacío 1000 veces más fuerte. No puedo imaginarme lo horrible que se sentiría perder a Michelle, simplemente no puedo imaginarme por lo que él debe estar pasando. Trataba de consolarlo, pero la verdad no sabía muy bien qué decir, no había palabras que pudieran mejorar el momento. Todo era terrible. Pudimos escuchar un rugido bastante fuerte. Instantáneamente todos nos giramos para ver a Evelyn. Tenía los ojos abiertos, y poco a poco se levantaba de la mesa. Se había transformado. La que alguna vez fue una gran amiga, y la esposa de Andrés, ahora era una bestia, un monstruo hambriento, dispuesto a devorar a quien tuviera enfrente. Desenfundé mi machete, pues sabía muy bien que debíamos acabar con ella. Me decía a mí mismo que tenía que hacerlo, pero era como si no pudiese convencerme. No podía hacerlo, simplemente me quedaba parado observando, intentando juntar voluntad, pero no era capaz. La miraba a los ojos y sentía que aún había algo de ella ahí, detrás de ese monstruo. Algo en mi inconsciencia me impedía matarla. Ella rugió una vez más. Esta vez era en serio, se disponía a arremeter contra uno de nosotros, y parecía estar eligiendo la mejor presa. Mientras luchaba con mi mente para poder hacerlo de una maldita vez, sentí como alguien me había arrebatado el machete de las manos. Era Andrés, que totalmente fuera de sí se acercó a lo que hace solo unos minutos era su esposa. Ella estaba lista para intentar atacarlo, pero él no lo permitió. De arriba hacia abajo dio un golpe seco en la cabeza del ahora devorador, incrustando el machete en el cráneo, y haciendo un sonido bastante horrible. El cuerpo de Evelyn cayó al suelo, sin vida, y Andrés se dejó caer de rodillas junto a él. Lo siento mucho. Le dije, mientras apoyaba mi mano en su hombro. Jesús se encontraba en la pequeña cocina que poseía la casa. De alguna parte había sacado un whisky, y le ofreció un trago a Andrés. Él no dijo una sola palabra. Solo se acercó al cuerpo de Evelyn para retirarle el collar que llevaba puesto. Entonces, desclavó el machete del cuerpo, y lo dejó a un lado. Luego, se levantó y tomó el mantel que había encima de la mesa, y lo utilizó para tapar el cuerpo de Evelyn. Por último, se acercó a una puerta, que parecía desembocar en el dormitorio de la casa. Quiero estar solo. Dijo Andrés, metiéndose dentro y azotando la puerta fuertemente. Me sentía un inútil. No solo no había sido capaz de hacer nada para salvar a Evelyn en el bosque, sino que además tampoco fui capaz de acabar con su sufrimiento cuando se transformó. Mi mejor amigo tuvo que acabar con el sufrimiento de su esposa con sus propias manos, y todo porque yo me quedé paralizado como un estúpido. Michelle se acercó a mí para ofrecerme un abrazo, y yo lo acepté. Lo siento. No lo sientas, no es tu culpa. ¿Ahora qué haremos? Supongo que pasaremos la noche aquí. Mañana, cuando despierte Andrés, enterraremos a Evelyn. ¿No crees que quizá podría llegar el dueño de la casa? No lo sé, de todas formas, me quedaré despierto por la noche, no creo que duerma hoy. Me quedaré despierto contigo si así lo deseas. ¿Tú cómo estás, cariño? Dijo Michelle mientras acariciaba mi rostro. Tampoco es tu culpa. Lo sé, amor. Pero, si tan solo hubiera podido hacer algo. Diablos, Jesús, yo sí aceptaré ese trago. Dije acercándome a él. Me di cuenta que Beatriz y Charlotte se encontraban sentadas en un sillón doble. Beatriz me miró y comenzó a acercarse.
Entonces yo me detuve, pues al parecer quería decirme algo. En cuanto se aproximó lo suficiente, me mencionó que ambas sentían lo que había sucedido, y que estarían disponibles para lo que necesitáramos. Yo solo asentí. A decir verdad, estaba un poco enojado con ambas, pues no habían ayudado en nada. En el bosque habían corrido sin siquiera detenerse cuando mordieron a Evelyn, y cuando entramos a la casa, solo se quedaron observando lo que los demás hacíamos. ¿Crees que mañana seguiremos avanzando camino a Guatemala? No lo sé. Ni siquiera tenemos coche. No es momento de preguntar eso, no quiero pensar sobre ello ahora. Respondí, mientras continuaba acercándome a Jesús. Justo en ese momento, él comenzó a servir un poco de whisky en un vaso. Me senté en una de las sillas que había allí, y Jesús me entregó el trago. Sé que no es buen momento para mencionarlo, pero hemos perdido el vehículo, y allí guardábamos todas las provisiones. Por suerte antes de que saliéramos guardé algunas botellas y comida dentro de la mochila, aunque no duraran mucho. Lo sé. Dije mientras daba un sorbo. ¿Qué tanto tenemos en tu mochila? Pues, en cuanto a agua estamos bastante mal, solo tenemos 2 botellas pequeñas. Están llenas, pero seguramente te imaginarás que con la cantidad que somos no durará mucho. En cuanto a comida tampoco estamos mucho mejor, tenemos 3 latas de arvejas, 2 recipientes de aceitunas, y un paquete de macarrones. Aunque ese último no nos servirá de mucho si no encontramos un lugar donde cocinarlo. En la heladera pude comprobar que había varias cosas más, aunque a menos que tú quieras hacerlo ahora, lo mejor será que revisemos bien la casa por la mañana. Ha sido un día largo, y ese trabajo es lo que menos ganas tengo de hacer ahora. Sí, tienes razón, mañana nos encargaremos del tema. Respondí, dándole otro sorbo a mi bebida. Unas cuantas horas habían pasado desde lo ocurrido. Podía ver por la ventana que estaba amaneciendo. Todo este tiempo me había quedado despierto, tenía que hacerlo, pues no sabíamos si el dueño de la cosa podría llegar en algún momento. Aunque la verdad, más que nada, no había descansado porque no quería. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido, no podía sacar a Evelyn de mi cabeza y el hecho de que quizá la podríamos haber salvado de alguna manera. Durante gran parte de la noche Michelle se quedó despierta conmigo, estuvimos hablando un largo rato, ella me dijo que tenía algo de miedo de que lo que pasó con Evelyn terminara siendo el destino de todos nosotros. No la culpaba por pensar así, de hecho, quizá así lo era. Lo único que sabía era que de ahora en adelante teníamos que luchar con el doble de fuerzas, y que debíamos protegernos entre nosotros. Eso fue lo que le dije a Michelle. Luego de unos minutos me decidí a darme una ducha, en ese momento tuve que revisar si había agua caliente, y pude confirmarlo, así que Michelle fue quien vigiló durante el periodo en que estuve en el baño. Luego de eso, estuve hablando con Michelle de varios temas por unas cuantas horas hasta que ella terminó por irse a dormir, pues la noté exhausta, y le dije que no era necesario que se quedase despierta toda la noche, que yo podía solo y que lo mejor sería que descansara un poco. Los demás también se encontraban durmiendo, aunque poco a poco iban despertando. En los últimos minutos había estado navegando por internet con mi celular, convenientemente había un enchufe en el rincón de la cocina donde me encontraba, por lo que pude cargar mi celular allí. Tuve que tomar el cargador de Jesús, pues el mío había quedado en mi maleta, la que llevé al vuelo y tuve que abandonar porque aparecieron los devoradores. En lo que estuve navegando encontré algunos datos oficiales que me habían preocupado un poco más. Al parecer, según las noticias, nubes rojas, de iguales condiciones a las aparecidas en México, Guatemala y Estados Unidos, se habían formado en Canadá. La noticia también mencionaba que el gobierno canadiense estaba decidiendo qué hacer al respecto, evaluaron una posible evacuación, pero esa idea fue prontamente descartada, pues sería imposible mover a una cantidad tan grande de gente a un lugar seguro en tan poco tiempo, además de que bueno, no sería un lugar tan seguro, porque el viento es capaz de mover las nubes, y a menos que se lograse prever con exactitud el movimiento que harán, no se podría saber de una zona precisa en donde llevar a las personas para que estén a salvo. Lo peor de todo era que parecía que el fenómeno se estuviese extendiendo alrededor del continente, dejando caos, muerte y descontrol a su paso.
No me gustaba nada, pues si seguía así, quizá en algún momento llegaría el día en que ese fenómeno aparezca en Argentina, en donde se encuentra toda mi familia. Sin embargo, eso no había sido todo. Una tormenta de lluvia ácida había sido localizada en el Océano Atlántico. Eso también parecía ser un hecho de preocupación para algunos expertos, pues se daban cuenta de que el fenómeno era imprevisible, no había ninguna manera de saber dónde aparecería la próxima vez, una vez que aparecían las nubes podían ser detectadas, pero eso no servía de mucho si no se encontraba la forma de contrarrestar lo que sucedía después, la lluvia ácida. La gente, en las redes sociales, foros, y demás manifestaba su miedo, pues muchos creían que el fenómeno estaba acabando con el mundo poco a poco, y que a menos que encontráramos una solución al problema, todo estaba jodido. Quizá tenían razón, aunque no quería pensar mucho en ello. Lo cierto es que México está demasiado mal, y la verdad no tengo ni idea de qué están haciendo las autoridades, nadie habla de ello, pero definitivamente no parecen estar solucionando nada. Dejé mi celular sobre la mesada y me levanté, para acercarme a la heladera. Creía que era un buen momento para comenzar a revisar, necesitábamos comida, pero sobre todo agua. La mochila de Jesús estaba justo al lado, así que podría cargar cosas en caso de ser necesario. En cuanto abrí el frigorífico pude ver su contenido, y me di cuenta de que no había demasiado. Lo más útil que encontré era una botella de agua, estaba llena, así que la guardé directo en la mochila. Luego, pude ver que había unos condimentos, que bueno, no servirían de mucho, y no quería llenar la mochila en vano, por lo que los ignoré. En la parte de abajo, había 2 cervezas, una de ellas a la mitad. Tampoco las cargué, pues la verdad no me gustaba mucho, además, estábamos en casa de otras personas y no quería tomar más que lo necesario. Posteriormente procedí a revisar la alacena, al hacerlo comprobé que también habían pocas cosas, eso me hacía pensar que muy probablemente, quien sea que viviera aquí había tomado sus cosas y se había ido a otro lugar. Habían 3 latas de atún, y 2 latas de sardinas. No era mucho, pero nos serviría, así que metí ambos recipientes en la mochila. Luego, al dar el último vistazo, pude comprobar que había algo más en la alacena. Era una caja de cereales. Convenientemente era bastante grande y estaba casi llena. No alcanzaría para todos, pero sí nos ayudaría a ahorrar un poco, y claro, a no tener que comer unas malditas arvejas en el desayuno. En ese momento los demás comenzaban a llegar, poco a poco todos se unían al desayuno improvisado. Jesús fue uno de los primeros en aparecer. Él me mencionó que en la noche había estado navegando con su celular, aprovechando que aún el internet funciona correctamente. Jesús cree que más adelante ya no podremos utilizarlo, y quizá tenga la razón. Al parecer se había enterado de que Guatemala también fue afectada por la lluvia ácida, cosa que yo ya sabía, gracias a haber escuchado el noticiero el día anterior, pero que no había querido decírselo para no preocuparlo. Sin embargo, la noticia no parecía haberlo inquietado demasiado, pues decía estar seguro de que su familia estaba bien, que ellos sabían cómo cuidarse, y que seguramente habían podido mantener todo bajo control. Ya casi todos habían llegado a desayunar, algunos se habían servido unos cuantos cereales, mientras que otros habían tenido que tomar una lata de la mochila de Jesús. Blas, escucha, iré a cavar, ya sabes para qué. Terminaré en unos minutos. Está bien Jesús, yo me encargaré de juntar a los demás. El único que hasta ahora no había llegado era Andrés, al parecer continuaba en su cuarto. Me dispuse entonces a acercarme a la habitación en donde se encontraba. Sabía muy bien que lo último que él había dicho era que quería estar solo, pero necesitaba cerciorarme de que todo estaba bien, y, además, si íbamos a hacer el entierro de Evelyn, debía avisarle. Toqué la puerta 2 veces y no contestó, le dije que al menos solo dijera algo, que lo único que quería era saber que todo estaba bien. Al poder comprobar que ni aún así contestaba, me vino un mal presentimiento, por lo que lentamente comencé a abrir la puerta del cuarto. Vaya sorpresa me llevé al ver el interior. No había nadie en la cama, ni tampoco en el resto de la habitación, Andrés no estaba. Casi como si fuera una película, la cortina llamó mi atención, ya que se había movido producto del viento, pues la ventana se encontraba abierta. Corrí rápidamente hacia ella, y al acercarme, pude verlo. Andrés estaba fuera, en medio de la carretera, y 4 caníbales se estaban acercando a él. En ese momento comencé a correr lo más rápido que pude, y no me detuve hasta llegar a la puerta principal, en cuanto la abrí continué mi camino.
Ya tenía mi machete desenfundado, listo para atacar, pero en ese momento me di cuenta de que no era necesario. Todos los devoradores estaban en el suelo, muertos, y Andrés se encontraba golpeando en la cabeza a uno de ellos, con el bate de Jesús. No paraba de golpear al destripador, ya le había desfigurado todo el rostro, y aún así sus golpes no cesaban, tanto que ya estaba llegando a un punto en donde tan solo quedaba una masa licuada de sangre, carne y huesos. Lo tomé del brazo para detenerlo, pero él rápidamente se soltó, y enseguida retrocedió, mientras me miraba fijamente a los ojos. Había algo en su mirada, no parecía él, podía ver reflejado su enorme frustración y tristeza. Andrés, por favor, no lograrás nada con esto. Vamos adentro, amigo, enterraremos a Evelyn, nos despediremos de ella. Sé que eso te hará bien, podrás desahogarte de verdad, vamos, déjame ayudarte. Andrés no dijo una sola palabra, solo dejó caer el bate al suelo y comenzó a acercarse a la casa. Entonces yo tomé el bate, y le dije que me esperara. Reuní a todos, y luego de que lleváramos el cuerpo de Evelyn hasta el pozo que acababa de cavar Jesús, le indiqué a Andrés que viniera conmigo, que lo llevaría hasta los demás. Allí estaba el pozo, y el cuerpo de Evelyn se encontraba dentro, esperando ser enterrado. Había una cruz en la parte de adelante, improvisada, fabricada utilizando 2 tablas de madera. No es justo, Dijo Andrés, mientras trataba de contenerse para no llorar una vez más. Ella era demasiado buena, no merecía esto, maldita sea, porque tuvo que morir, y por qué de esa forma. No puedo creer que ya no vaya a poder ver su sonrisa una vez más, esa sonrisa que alegraba cualquier día, por más malo que hubiera sido. Ya no voy a poder abrazarla, ni besarla, no voy a poder disfrutar más de su hermosa compañía. No puedo aceptar eso, porque debo hacerlo. No es justo. No lo es, Andrés, no lo es, pero tienes que pensar que al menos ahora estará en un mejor lugar, y no viendo todo esto, no teniendo que luchar contra esas cosas. Si hay un paraíso después de la muerte, ella se lo ha ganado. La conocí hace solo 2 meses, pero sé muy bien que era una excelente persona, como pocas. Dijo Jesús mientras comenzaba a enterrar el cuerpo, con autorización de Andrés. No. No está en un mejor lugar, porque no existe un mejor lugar. No hay nada después de la muerte y ella simplemente no está, se ha ido, y nada puede cambiar ese hecho. Estoy solo, no soy nada sin ella. No podemos saber si hay algo o no después de la muerte, pero sí podemos saber muy bien que ahora ella está descansando en paz. No digas que no eres nada sin ella, tú puedes superar esto, sé que lo harás. Seguirás luchando, como todos nosotros, seguiremos intentando volver a casa, y te prometo que lo lograremos, amigo, todos volveremos a ver a nuestras familias, yo sé que sí. Evelyn era una de las personas más bondadosas que me tocó conocer, a mí también me duele que se haya ido, pero ella está aún con nosotros, en nuestros recuerdos. Ella sigue viva, mientras la recordemos ella seguirá viva, y lo haremos. La recordaremos con la sonrisa tan característica que tenía. Siempre la recordaremos, Andrés. Quiero que nos vayamos. Necesito que sigamos avanzando. Ahora. ¿Estás seguro de lo que dices, Andrés? ¿No quieres que nos tomemos unos días? Yo siempre estoy seguro de lo que digo. Está bien, todos nos prepararemos. Mencioné algo sorprendido por la actitud de Andrés. Él asintió, y comenzó a caminar para volver a la casa. Aún notaba que su mirada era diferente. Por unos momentos dudamos si debíamos salir ahora mismo, o esperar un poco más. Tuvimos un pequeño debate, y pronto todos llegamos a la conclusión de que efectivamente lo mejor era que siguiéramos avanzando, no porque quisiéramos, sino porque no teníamos otra opción. Solo teníamos 3 botellas de agua, y una de ellas estaba casi vacía. Necesitábamos conseguir más provisiones. Sobre todo, agua. Además, estábamos muy cerca de por fin llegar a Chiapas. Preparé mis cosas y le di una última revisión a la casa. Cuando llegué hasta el dormitorio, pude ver a Andrés saliendo de él, había tomado algo, pero no pude ver qué. Al parecer, la persona que vivía aquí era un cazador, o algo por el estilo, pues tenía algunos artículos relacionados con el tema. En verdad no pude encontrar nada útil allí, imaginé que Andrés ya habría tomado las cosas que nos pudieran ser de valor. Luego de que todos estuviéramos listos y tomáramos nuestras cosas, nos reunimos afuera, para comenzar a caminar. Nuestro coche había quedado destrozado, y no podíamos volver a por él de ninguna forma, así que no nos quedaba más opción que ir a pie hasta Chiapas.
Llevábamos unos minutos caminando, el día estaba bastante soleado, y hacía un poco de calor. Andrés llevaba una funda con 6 flechas en su interior, podía colgársela, pero le pidió a Jesús que se la guardara en la mochila. Al parecer las flechas era lo que había recogido de la habitación en la cabaña. Al parecer planeaba fabricar su propio arco para utilizar con las flechas, pues durante el camino había estado levantando algunas ramas, aunque posteriormente las terminó descartando, pues se ve que no encontraba una lo suficientemente resistente, o con la forma adecuada. Le iba a preguntar al respecto, pero justo en ese momento, Suéltame, no me toques. pudimos escuchar unos gritos, y lo que parecía un vehículo acercándose. En cuanto nos dimos la vuelta, observamos a Charlotte, quien se encontraba siendo retenida por un hombre a su espalda. El hombre era bastante robusto, y se encontraba posando una navaja en el cuello de Charlotte, mientras gritaba que no nos moviéramos. También nos dimos cuenta de que había una camioneta detrás de ellos, más precisamente una van, y de ella comenzaron a salir varios hombres. Todos poseían palos y tubos. Las armas que tenían eran bastante improvisadas, pero aún así ellos eran más que nosotros. Uno de los hombres que escoltaba al que retenía a Charlotte comenzó a hablar. Si no quieren que su amiga salga herida o peor, escuchen con atención. Queremos sus armas y la mochila. El bate, el machete, la bayoneta, y esa mochila que tiene el gordo. Entreguen esas cosas ahora y ella saldrá sin ningún problema. Nos miramos entre nosotros sin saber bien qué hacer. Entregar la mochila sería perder toda nuestra comida, y la poca agua que nos queda. Además de varios materiales y objetos que podríamos necesitar. Sin embargo, no sabíamos si eran capaces de hacerle daño a Charlotte, y por más que ella no me cayera bien no podíamos permitirlo. Los nervios me paralizaron por unos cuantos segundos, pero logré controlarme, e intenté calmar las cosas, hablarles y convencerles de que por lo menos nos dejaran algunas cosas, y que no se llevaran todo. Nada de eso, basta de juegos, solo nos están haciendo perder el tiempo. Entreguen todas las cosas y no pasará nada. Última advertencia. Pude ver que Jesús comenzó a sacarse la mochila, y la dejó lentamente en el suelo. Entonces yo comencé a hacer lo mismo con mi machete, me había descolgado la funda, y estaba a punto de dejarla en el suelo, pero entonces... ¿Qué tal si yo acabo con ustedes, hijos de puta? Gritó Jesús, mientras había sacado la pistola de su bolsillo. Como si se tratase de un acto de reflejo, el que retenía a Charlotte había retrocedido, y rápidamente había levantado las manos, dándole la oportunidad a Charlotte de correr hacia donde nos encontrábamos. Diablos, eres un imbécil. Gritó el hombre que antes nos hablaba, al tipo que había dejado escapar a Charlotte. Entonces el sujeto que estaba enfadado, intentó correr hacia Charlotte para alcanzarla. Un disparo. Jesús le había dado un disparo en la pierna al hombre, impidiendo que continuara corriendo, y haciendo que cayera al suelo totalmente adolorido. Si alguien más se atreve a intentarlo, no solo lo dejaré herido. Todos retrocedan, nos darán la camioneta. Gritó Jesús, mientras avanzaba hacia el vehículo, y nos hacía señas para que hiciéramos lo mismo. En ese momento volví a reaccionar, colgándome el machete nuevamente, y corriendo hacia la camioneta, aprovechando que los ladrones habían retrocedido. Comprobé que las llaves estaban dentro, así que encendí el vehículo y comencé a acelerar para acercarme a la posición de los demás. Todos comenzaron a subir lo más rápido que podían, Jesús fue el último en hacerlo, y lo había hecho sin dejar de apuntar a los ladrones. En cuanto él estuvo dentro del vehículo, pisé el acelerador a fondo, y salimos de allí. Maldita sea, eso fue una locura. Dijo Michelle, mirando repetidas veces atrás, para observar a los ladrones, que habían quedado atrás. Lo último que había podido ver de ellos por el retrovisor, era cómo se acercaban a su compañero herido, por la bala de Jesús. ¿Cómo te atreviste a hacer eso? Estuvo fuera de lugar, ellos podrían haberme matado. Dijo Charlotte, algo enfadada, mirando a Jesús. Oye, más respeto, te salve la vida, deberías estar agradecida. Ellos eran unos estúpidos, solo eran improvisados, probablemente era la primera vez que intentaban un robo. Cometieron muchos errores estúpidos, y eso lo noté muy claramente. No te habrían matado porque no lo hubiera permitido. No puedo creer lo que acaba de pasar. Le hemos disparado a una persona, y les hemos robado el coche, dejando a todos ellos a la deriva. ¿Cuándo llegamos a este punto?
Era lo que teníamos que hacer para salvarnos. No podíamos permitir que le hicieran daño a uno de nosotros, y tampoco que robaran nuestras cosas. Necesitamos la comida y el agua. Hicimos lo que debíamos. Jesús tiene la razón. No podíamos hacer otra cosa. Probablemente ellos intentaron asaltarnos porque también necesitaban recursos, pero nosotros no podíamos entregárselos. Es lo único que tenemos, y no sabemos qué tanto nos costará obtener más. Sí, lo sé. Pero... Michelle no pudo terminar la frase, y un silencio algo incómodo se generó en el vehículo. Andrés no había dicho una sola palabra, y aún lo notaba muy extraño. Hablando de los recursos. Creo que deberíamos detenernos en algún supermercado o algo por el estilo. Con un poco de suerte podríamos conseguir un poco más de agua, o comida. Sí. En cuanto lleguemos a Chiapas nos detendremos en el primer mercado que encontremos, no falta mucho para llegar. Unos cuantos minutos habían pasado, y por fin habíamos llegado a Chiapas. Conforme avanzábamos pudimos notar que, al parecer, el lugar había tenido el mismo destino que Veracruz y Ciudad de México. No esperábamos otra cosa, pues según los informes casi todo México había sufrido los problemas de la lluvia. Cada tanto nos encontrábamos devoradores por las calles, algunos intentaban acercarse a la camioneta, pero estaban lejos de lograrlo, pues no me era gran dificultad evitarlos. También pudimos ver algunas personas que no parecían infectadas. La mayoría de ellos corriendo de esas cosas. Sin embargo, no topábamos con bastantes más enfermos, que, con personas sanas, y eso nos hacía perder un poco las esperanzas de que las cosas mejoraran. Tratamos de avanzar por calles menos concurridas, o no tan amplias, pues en las avenidas había demasiados coches abandonados, que a menudo debíamos estar esquivando. En unos pocos minutos por fin nos encontramos un mercado, no parecía muy grande, pero de todas maneras detuvimos la camioneta, para poder revisarlo. Jesús, Michelle y yo, bajamos con nuestras armas, le dijimos a los demás que se quedarán cuidando el vehículo, y ellos no tuvieron problemas. En cuanto estuvimos lo suficientemente cerca del supermercado, intenté abrir las puertas, pero estas estaban trabadas. Entonces, Jesús llamó la atención de Michelle, y la mía, diciéndonos que podíamos entrar por la ventana, pues al parecer estaba rota. Tengan cuidado con los restos de vidrios en los marcos. Señaló mientras se colaba por la ventana, para acceder al interior. Posteriormente Michelle y yo hicimos lo mismo. El lugar había sido saqueado, se notaba claramente, pues las góndolas estaban en su mayoría vacías, había muchas cosas tiradas en el suelo, y otras tantas destrozadas. Conforme avanzábamos nos dábamos cuenta de que se habían llevado prácticamente toda la comida y bebida del lugar, no podíamos encontrar muchas cosas de utilidad. Al llegar al fondo, pude ver una especie de mostrador, así que comencé a acercarme a él para ver si encontraba algo útil. Me pasé del otro lado, y pude observar que el mostrador tenía varios cajones. Revisé uno por uno, en su mayoría solo había papeles inservibles, pero en uno de ellos encontré una llave. Comencé a mirar a mi alrededor, para intentar localizar alguna puerta, y justo a mi espalda encontré una. Estaba pintada del mismo color que la pared, y era por eso que no la había notado antes. Metí la llave en el cerrojo, para intentar abrir la puerta, y funcionó. En cuanto pude mirar el interior, pude ver una escalera, y al dar un mejor vistazo, me percaté de que se trataba de un almacén. Llamé a Jesús y Michelle para que bajaran conmigo. En cuanto lo hicimos, nos dimos cuenta de que en el lugar había comida. Al parecer los saqueadores no se habían molestado en intentar entrar, y únicamente los que sabían del almacén se habían llevado algunas cosas, pues se notaba que no estaba completamente lleno. Sin embargo, era bastante y nos serviría. Oh Dios, nos hemos sacado la lotería, miren esto. Dijo Michelle, señalando unas botellas que parecían de plástico en una de las góndolas. Estas botellas tienen un filtro. Purifican el agua, con ellas podremos sacar agua de casi cualquier lugar, no importa que sea de un charco lleno de barro, podremos sacar agua de él. Claro que conozco estas botellas, fueron inventadas en 2016, y vaya que son caras. Lo bueno es que no tendremos que pagar por ellas.
dijo Jesús, mientras guardaba varias latas de alimentos en su mochila. No faltaba mucho para que su bolso se llenase, pronto necesitaríamos conseguir otro. Diablos. De pronto habían entrado 5 personas al almacén. 4 hombres y una mujer. Uno de ellos había empujado a Jesús y lo había tirado al suelo. La mujer estaba armada con una daga, 2 de los hombres con bayonetas, otro con un machete de cocina, y el último con un hacha. Entonces el hombre que empujó a Jesús, comenzó a forcejear con él para intentar sacarle a la mochila. Los otros se acercaban a Laura y a mí con sus armas, listas para atacarnos. Maldita sea, esto está mal.